Sabemos que el sistema educativo en Argentina no es uno de los mejores del mundo. Sin embargo, hay casos que lo necesitan más que en otros. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un niño autista está buscando la educación que defina su futuro? ¿Qué pasa con las madres cuando golpean las puertas de las instituciones para que acepten a sus hijos? Karina es la madre de Victorio, un niño de 7 años con un autismo leve. Vamos a hablar con ella de cómo fue su experiencia. Karina, ¿cuántos años tiene Victorio? ¿Cuál es su trastorno del espectro autista y cuándo te diste cuenta? Bueno, Victorio está por cumplir en unos días 7 años. A los 2 años empecé a ver algo. El diagnóstico llegó mucho después. Es un camino largo hasta llegar al diagnóstico. En su momento el primer diagnóstico fue un autismo severo, no parlante. Hoy Vito, por suerte, avanza y en los últimos estudios me dijeron esto es un autismo leve, por suerte. Pero sí, tardó mucho. El primer diagnóstico llegó a los 4 años, cuando yo a los 2 empecé a ver que había algo. ¿Cuáles eran los indicios que a vos te daban la pauta de que había algo particular en él? Y lo primero que nos llamaba la atención fue el retraso en el habla. De hecho, su primer diagnóstico, porque era muy chiquitito, era un retraso en el lenguaje, nada más. Porque Vito tiene un autismo que Vito conecta con la mirada, que muchos nenes con autismo no lo hacen. Entonces, al ser tan chiquito, costó el diagnóstico. ¿Cambiaste a Victorio en preescolar y ahí empezó este derrotero de rechazo? No. Empieza en un principio con el cole. Ya te digo, Vito tenía un tema conductual que era muy difícil de adaptarse a ciertas estructuras. Y a su vez el sistema educativo hay cuestiones para las que no está preparado justamente porque es una estructura muy rígida. Y no, los problemas empezaron prácticamente junto con el diagnóstico. Había un tema conductual, pero también había un tema, hasta te puedo nombrar 1000 millones de cosas, hasta de falta de espacio. Vito necesitaba moverse en la escuela y tal vez no tenía en el aula al que le había tocado el espacio para moverse, o tal vez no podía salir al patio porque había otros nenes, no lo dejaban salir. Así es como Vito, los 3 primeros años de escolarización, hacía 1 hora y media de escuela y ya me hacían retirarlo. ¿Y por cuántas escuelas pasaste? ¿A cuántas les tocaste la puerta? Entre golpear puertas, ya levantar el teléfono, ir personalmente, fueron 43 colegios. ¿Y qué te decían? La mayoría, la respuesta es la falta de vacantes. Falta de vacantes para nenes con integración. Te dicen que ya tenían los 2 por aulas que son permitidos y demás. Yo entiendo que por una cuestión de espacio que haya más de 2 integradoras debe ser complicado para cualquier colegio, pero lo cierto es que no hay ninguna ley que diga que tienen que ser como máximo 2 nenes integrados por aula. Y todos los colegios te respondían esto. Amparados en una ley que no existe. Nadie me nombró ninguna ley porque ya te digo, no existe, pero no sé, quedó en el inconsciente colectivo del sistema educativo que son 2 nenes integrados por aula y esto no lo estipula ninguna ley ni nadie.